este tema que es tan importante. Tomen asiento y pueden ir sacando sus Biblias. Todos, yo sé que todos quieren prosperar, pero tenemos que entender qué tipo de prosperidad nos va a hacer bien, porque hay prosperidad que en vez de ayudarnos nos afecta, nos aparta inclusive de lo más importante que es Dios, y también nos aparta de nuestra familia. Aunque muchos puedan decir, yo hago esto por mi familia, y en realidad es precisamente eso lo que los está apartando de su familia. El no buscar a Dios. El no buscar a Dios te separa de tu familia y te separa de todos los valores que conoces o que estás por conocer. Hoy yo quiero decirte que Dios te quiere ensanchar, pero si te ensancha, si te prospera, si te amplía mucho más todo aspecto de tu vida, tiene que ser con un objetivo. Y Dios lo ve en tu corazón. Y hemos estado recalcando esto. Tiene que ser para contribuir a la extensión de su reino. Tiene que ser para que Él sea reconocido, porque Él es el Rey de Reyes. No solo es nuestro Padre, Él es Rey, Él es Señor, amén. Él es Creador, Él es todo lo que podamos necesitar. Él es todo lo que realmente un ser humano requiere para vivir de una manera bendecida. Vamos a Primera de Crónicas en capítulo 4 y dice el versículo 9 y 10. Este hombre era hombre ilustre, era un hombre digno, el cual hoy vamos a mencionar. Y dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. En hebreo esta palabra tiene un significado y significa dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y dice: y le otorgó Dios lo que le pidió. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Primeramente, no ha sido fácil para Jabes adquirir todo lo que le pidió a Dios, porque él, como dice aquí mismo, su propia mamá lo concibió en dolor. Hubo probablemente un problema de parto, un problema difícil, y eso es para demostrarte que en medio del dolor Dios te va a bendecir, que no tienes que pensar que porque estás sufriendo, que porque esto y que por qué me pasa esto a mí. Dale gracias a Dios, porque en medio del dolor Dios va a ensanchar tu territorio. Amén. Dios va a ensanchar tu territorio. Eso no lo tienes que olvidar, ni lo tienes que pasar por alto. Pero la Biblia nunca nos ha prometido que no vamos a sufrir. Como cristianos, nadie te promete en la Biblia, eso es solamente invención de la gente religiosa que dice: si te acercas a Dios, todo va a ir bien, todo va a estar bien. No, vamos a sufrir y vamos a ser perseguidos por nuestra fe, porque no seremos tal vez perseguidos de manera cruenta, pero la gente no le agrada a alguien que habla de Dios. No le agrada que le digan sus verdades a la gente. La gente siempre está manteniendo una caparazón encima, ¿no? Una fachada de que todo está bien. Y cuando tú le dices no estás bien, se ofende. Entonces, realmente la Biblia nos promete que vamos a salir airosos, victoriosos,
pero no nos promete que no va a haber cosas que tenemos que enfrentar, que tenemos que sufrir, porque realmente en medio de ese dolor vamos a ver la mano de Dios, amados hermanos. Amén. Entonces, además, el dolor abre puertas inusuales que nosotros tenemos que aprender cuando estamos en medio del dolor. Nosotros no tenemos la capacidad de jactarnos. En medio del dolor solo queda quebrantarnos y decirle: Señor, nos rendimos a ti. Y ahí nos damos cuenta a través del dolor de que si tenemos algo, si somos algo, se lo debemos a Dios. Amén. Jabes era el personaje que estamos viendo. Podía valorar muchas cosas, porque él tenía esa comprensión más amplia, ya que él ha podido pasar tantas pruebas. Cuando uno pasa pruebas, se le extiende primero la mente, el corazón, se ensancha el corazón, se ensancha nuestra forma de pensar en medio de la prueba. Y ahí es donde Dios te da la revelación y te da lo que tú le has pedido. Este hombre confiaba en Dios con todo su corazón. Este hombre fue persistente en pedirle a Dios, porque dice que él invocó a Dios y le dio estrictas y claras cosas que le dijo: si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Él le pidió esto no para él, y lo entendemos esto porque era del linaje de David, era de la tribu de Judá. David era un rey y él venía de ese pensamiento. Jabes era un hombre ilustre. Quiere decir que él entendía lo que era el reino. Él sabía que estaba pidiendo a un rey, a un Dios, pero también a un rey. Porque verdaderamente este hombre, Jabes, invocó. Invocar es mucho más que pedir. Es casi como clamar. Invocar es resueltamente ponernos en la brecha para orar y clamar con certeza, sabiendo que nuestro Dios nos va a conceder lo que le estamos pidiendo. Él fue persistente, es decir, él buscó. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Jesús dijo claramente: buscad el reino. Él buscó al rey. Él buscó al rey. Jabes fue persistente en buscar al rey. Y eso es lo que tenemos que hacer. No ceder ante las presiones, ante las pruebas, ni dejarnos llevar por las distracciones. Muchas veces distracciones del corazón, distracciones de nuestras emociones, de nuestro intelecto, de nuestra alma y de muchas cosas. No podemos dejarnos llevar por algo que nos pueda querer aplastar esa búsqueda. Tenemos que buscar decididamente como lo hizo Jabes. Entonces, ¿qué significa buscar? Buscar, amados hermanos, y esto tú lo tienes que entender. Cuando uno busca algo, tiene que estudiarlo, tiene que penetrar en el asunto para entenderlo, porque si tú estás buscando algo, es para entenderlo, para saber de qué se trata. Porque si tú solamente estás cantando, estás declarando algo, ¿no? Como que te gustaría conocer, pero no haces nada para buscarlo. Y para buscar hay que estudiarlo, hay que penetrar en el asunto, como te decía, comprometido en los secretos, en este caso, del reino. ¿Cuántas cosas hay que el Señor y la palabra de Dios tiene para revelarte a ti? ¿Cuántas cosas Dios te quiere mostrar? Entonces, mientras uno va estudiando la palabra, el Espíritu Santo te va ampliando.
te va ampliando, pero si tú no buscas y no lees la palabra y no profundizas en un estudio serio y continuo de la palabra, entonces no vas a poder recibir esa revelación. Solamente vas a recibir de los que te están enseñando, y eso está bien. Pero, por ejemplo, hoy, como un día domingo, tú tomas nota de todo, y luego en tu casa agarras y dices: voy a leer, voy a estudiar, voy a indagar un poco más profundo del asunto. ¿Cuántas personas hacen esto? Muy pocas. Y ojalá lo hicieran todos, porque no es solo tomar ese apunte, sino reflexionar en él, entender lo que es realmente aquello que estás buscando, aquello que estás anhelando. Sin la búsqueda no hay una verdadera entendimiento de las cosas. No podemos entender el reino de Dios si no hemos aprendido adecuadamente, y tampoco podemos enseñarlo si no lo entendemos y no lo vivimos. Hermanos, esto es clave, porque hay que entender que las promesas de Dios, todo lo que Dios ha prometido, yo estoy convencida de que Jabes tenía un entendimiento más amplio de la palabra, porque aquí cuando él pide exacto lo que Dios quería que él pida. Señor, bendíceme, ensancha mi territorio, líbrame de todo mal. Líbrame de todo mal, dice, y que no me dañe. Y dice que Dios le otorgó, porque él estaba pidiendo de acuerdo a la naturaleza de Dios, de acuerdo a lo que Dios nos ha prometido, porque él es el Rey de Reyes. Y es bueno que entiendas lo que significa el reino. Es bueno porque cuando tú entiendes el significado de lo que es el reino, un reino, no tenemos nosotros reyes, siempre hemos tenido aquí presidentes, hemos tenido presidentes que se van eligiendo cada cierta época. Por eso no entendemos mucho acerca del reino. Pero en naciones que tampoco ahorita no son netamente reinos, sino que lo tienen como algo simbólico, pero en realidad reino es muy importante entender. Y tal vez este concepto se ha ido y se ha disuelto en la mente de mucha gente, porque no se entiende. Nosotros pensamos que siempre hay que protestar, que si esto dice hay que protestar, y que no es justo y que no está bien, ¿no? Pero quiero darles un concepto de reino, así la esencia, lo más claro posible. ¿Por qué? Porque tú tienes que dar tu lealtad y tu fidelidad al Rey de Reyes, que es tu Padre. Amén. Tu lealtad y tu fidelidad, porque esto no es religión, esto es reino. Tenemos que cambiar nuestros conceptos, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Desde chiquitos nos enseñaron que hay que ir a la iglesia para agradar a Dios. No, tenemos que tener a Dios en cada momento de nuestra vida. Esto se trata de instalar el reino de Dios en tu vida, para que tu vida sea una inspiración y pueda ensanchar el reino. En donde vayas puedas influir con el reino de Dios. Amén. Eso fue lo que hizo Jabes. Eso fue lo que hizo. Y la influencia de Jabes hasta ahora nos ayuda, nos inspira, porque Jabes fue un hombre ilustre, fue un hombre que no
que no se quedó ahí estancado y conforme con lo que tenía. Él no se quedó conforme con que todos esos enemigos vengan y arrasen con todo y les hagan daño y tengan influencia negativa. Él quería algo mejor. Él sabía que había algo mejor. Entonces, ¿qué es el reino? Un reino es la influencia del gobierno de un rey. Un rey que está gobernando sobre su territorio, sobre un territorio determinado. En este caso, Dios es el rey de todas las cosas, de todo el universo. Él tiene dominio completo y absoluto en todo. Entonces, este rey impacta con su voluntad personal, con su propósito. Un rey hace eso. Impacta con sus deseos, con lo que él desea para sus súbditos, para ese territorio, con su propósito. Y él va produciendo una cultura, una forma de pensar en la gente. Una forma, no es solamente que la gente pueda acatar, sino que la gente pueda vivirlo, pueda tomarlo en la práctica en su vida. Pues ese rey va a impactar con su forma de pensar, con sus valores morales, con todos sus principios, con un estilo de vida en todo aspecto, que este estilo de vida y esta forma de pensar se van a reflejar en todo lo que se haga en ese reino. En todo lo que se haga en ese reino, porque es el rey, la voluntad absoluta de ese lugar. Amén. Y esto es el reino de Dios. Y este reino de Dios no empieza cuando uno deja de existir. Este reino de Dios está aquí, y tú eres parte de este reino de Dios. Pero tienes que tomar la forma de pensar de Dios. Tú tienes que adquirir toda la forma de pensar, de vivir, de la voluntad de Dios, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y Él, aparte de ser Rey, es nuestro Creador, es nuestro Padre. No es cualquier Rey, es el Rey de reyes y el único Creador de todo el universo. Ese es Dios. Amén. Entonces nosotros pertenecemos a su reino. Esto significa mucho más de lo que tú puedas pensar. Esto significa que tú tienes que adquirir su forma de pensar, su naturaleza. Tienes que empaparte del Espíritu de Dios. Tienes que empaparte y tienes por voluntad propia, no porque Él te está exigiendo o porque te está obligando, sino que Dios está invitándote a ser parte de ese reino, a que tú pertenezcas a ese reino y te puedas involucrar ahora en vida, en este momento, dentro de ese reino. Si nosotros los hijos de Dios entendiéramos esto, si entendiéramos esto, el mundo sería tan diferente, porque tendríamos un impacto sobre el mundo. Seríamos otras personas, no estaríamos conformándonos con lo que se conforma la gente normal, que si hay algo chueco aquí, no importa, hay que mejor dejémoslo así. No, en el reino de Dios hay justicia, porque Dios es justo. Amén. Amén. Hay justicia verdadera. Por eso Jesús decía: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El único justo en todo el universo es Dios. Y por tanto, si está el reino de Dios en tu casa, en tu vida primeramente, y luego en tu casa emana de ti ese reino, esa presencia de Dios, se va a contagiar en tu casa. Pero tú tienes que someter todo tu ser a la voluntad de Dios. Tienes que acatar la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay personas
Y yo creo que es muy importante esto, que tú amas tanto a Dios. Yo sé que entiendo esto ahora. Hay gente que ama a Dios hasta por ahí. Pero si tú lo amas tanto a Dios, tú no vas a permitir que en tu casa se escuche otra cosa que no sea canciones del Señor. Que ames a Dios tanto que digas, no, aquí no va a entrar cosas que no están bien. Pero eso no lo puedes tú implantar porque no todos tienen la misma entrega. Amén. Entonces, si tú amas a Dios, lo tienes que demostrar con tu vida, con los hechos, con la obediencia. Porque algunos obedecen a medias, porque no están realmente entendiendo lo que es el reino de Dios y lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Todo lo hacen a medias porque dicen, es que si yo no lo hago, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar lo otro? Quieren hacer las cosas en su voluntad y a la vez quieren que Dios los guíe. Y eso no es. Dios tiene que ser absoluto en tu vida. Para mí, o lo es o no lo es. Amén. No hay medias tintas. Eso es la verdad, hermanos. Y tal vez aquí tú tienes muchos gustos que no están de acuerdo a este reino. Y Dios no te va a obligar que tú lo dejes. Pero ten en cuenta algo. Si tú le pides algo como le pidió Jabes y tu corazón no está totalmente de acuerdo con Dios, ¿tú crees que el Dios te lo va a otorgar? Va a ser una lucha. Porque Dios te va a otorgar cuando tú decidas darle todo tu ser al Señor y decidas caminar realmente en el reino de Dios y seas muy, pero muy radical. Y tal vez te van a criticar, te van a decir, tú eres un legalista, eres religioso. Legalista no es eso, ni religioso. Es ser una persona que busca el reino de Dios y su justicia. Amén. Porque eso es lo que interesa en esta vida y en cualquier momento de nuestra existencia. Si no entendemos lo que es el reino de Dios, nuestro clamor tampoco no va a estar a tono con lo que realmente Dios quiere hacer. Nuestro clamor va a ser un miti-miti. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero por otro lado, también quiero que tú me otorgues esto porque yo quiero esto. Y esto es un proceso, una entrega que tú tienes que hacer de tu voluntad hacia Dios. Y entiende bien esto. En el reino de Dios no hay ninguna injusticia. No puede haber injusticia. Y si tú confías en Él, como confió totalmente Jabes, yo creo que Él lo buscó con fe, con determinación, lo buscó con verdadera confianza. Entonces Dios le otorgó todo lo que le pidió. Cuando tú pides para poder enriquecer, para poder sobre todo hacer la voluntad de Dios y influir en que este reino crezca, Dios te va a conceder lo que le pidas. Pero si son para tus intereses, para lo que tú quieres, solo para poder alimentar muchas cosas tuyas, el ego, el orgullo y muchas cosas, Dios te va a estar enseñando, te va a estar mostrando. Y quisiera que hoy pónganse de pie, oremos por esto. Amados hermanos, si nosotros somos justos es porque Jesús murió en la cruz. Pero entiendan bien una cosa, en Cristo nosotros somos justos. Pero esto no significa que nosotros vamos a abusar de pedirle a Dios sin tener como prioridad que el reino de Dios se implante en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Hermanos, el reino de Dios y su justicia se va a hacer realmente patente, se va a hacer real
si tú empiezas, hermano. Y tú no puedes ser a medias tintas. Decir, Rey mío, Padre mío, pero tu corazón, ¿dónde está? ¿Está en agradar a Dios? Quiero que examines un poco hoy tu corazón. Mucha gente no le interesa lo que piensen los demás y sencillamente son muy firmes en su determinación de decir, yo soy un hijo de Dios y por tanto yo voy a vivir de esta manera. Amados hermanos, el corazón del Padre, de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, está en que tú seas una persona determinada y firme. Si eres así como lo fue Jabes, tenlo por seguro que Dios te va a conceder lo que tú le pidas, porque lo que tú le pidas es justo delante de Dios. Padre, te pido, Señor, por cada uno de los que están aquí, tus hijos amados. A ninguno tú puedes ni desechas ni pones a un lado. Pero Dios, tu deseo más grande es ensanchar el territorio espiritual, el territorio en todo aspecto. Pero lo que más tú anhelas es que seamos fieles a ti, leales a tu palabra, leales a tus principios y a tu naturaleza de santidad, a tu naturaleza de la verdad y de la justicia. Señor, oro para que mis hermanos puedan entender esto. Y tal vez en alguna forma tu Espíritu Santo se revelará a sus vidas y les estará guiando por la senda de justicia, como dice este hermoso salmo, por amor de tu nombre, tú nos guiarás por senda de justicia. Pero muchas veces nos desviamos porque queremos otras cosas que no están en tu corazón. Ten misericordia, Señor. Oro en este día para que te reveles a sus vidas y que ninguno que está aquí y es radical se sienta mal o se sienta raro, porque eso es lo que tú buscas, gente que esté comprometida con tus valores, con tu palabra, con tu amor, con tus principios, los principios del reino, Señor, los principios que tú eres, tú mismo lo eres. Señor, gracias. Ahí donde estás, hermano, revisa tu corazón. ¿Hasta dónde le has otorgado al Rey de Reyes el permiso para que entre en tu vida? ¿Hasta dónde? Hasta el momento en que el Señor toca tus intereses. Tal vez tú no dejas que el Señor te guíe en tus negocios. Tal vez tú no dejas que el Señor te guíe en tu familia. Tú crees que tú lo sabes todo y que ahí tú puedes controlar. Tal vez es tu carácter. Tal vez tú dices, Señor, tú me has hecho así, así. No, Dios quiere formar tu carácter. Dios quiere que su reino se implante en cada detalle de tu vida. Dios quiere que tú seas una persona como Jabes, hombre comprometido, ilustre, que conocía bien dónde estaba parado. Que no te dejes llevar por tus pasiones y tus deseos. Que primero para ti sea lo que Dios quiere, lo que Dios busca de ti. Ese es lo más importante en esta vida. Tú quieres que Dios te ayude en tu casa, porque en tu casa está demasiado complicado todo. Entonces, sométete al Rey de Reyes. Tú quieres que Dios tome control de tu vida.
sométete al Señor. Y aquello que tal vez a ti no te gustaría, pero Dios te está pidiendo, hazlo, hazlo. Hazlo de corazón. Hazlo como para Él. No pongas excusas, ni seas una persona de doble ánimo, porque eso no le agrada a Dios. Tengo que predicar de una manera muy radical en este tiempo, porque en cualquier momento el Señor viene y Él me dice, bueno, tú no has predicado lo que yo te dije, porque tenías temor de ofender. Y la verdad, hermanos, tal vez algunos se puedan ofender con lo que les digo, pero es la verdad. A Dios no lo podemos buscar solo porque lo necesitamos, sino porque Él es el Rey, el Señor, el Padre, el que ha generado la vida en nosotros. Y oro para que tú te des cuenta de esto. Amén. Oro para que tú entiendas esto. Todo depende de tu corazón, de cuánto lo amas a Dios. Búscalo al Señor. Quiero orar por ti, hermano, para que tú busques a Dios, porque tú no estás pasando tiempo en la palabra. Tienes que buscar, tienes que entender lo que es este reino. Algo que no te mencioné y dice ahí en Lucas capítulo 15, creo que a partir del verso 4, y quiero decirte esto porque quiero aclararlo bien. Ahí hay dos parábolas juntas. Una habla de la oveja que se perdió y de aquel que fue, dejando las 99, fue a buscar la que se había perdido. Y ahí nada más habla, siguiendo la narración, de una mujer que perdió una moneda y esa moneda no la encontraba, y dice que hizo buscar a todos sus vecinos, todos buscaron la moneda hasta que la encontraron. Así es como debemos buscar el reino de Dios, con todo el impulso de nuestro corazón. Hay que buscar para entender y no dejarte llevar por la pereza, a veces uno dice, pero es que yo no tengo esa costumbre de estudiar, yo he sido pescador, muchos dicen eso, ¿no? Yo he sido pescador, no he leído. Mira, tú has podido ser farmacéutico, lo que sea, ¿ya? No solo pescador, pero hay gente que no le gusta leer, no le gusta indagar, pero cuando se trata de Dios, cuando se trata de algo eterno, de algo tan profundo, hermanos, a ver, escúchenme. Óigame con sus oídos y su entendimiento. Busquen en la palabra. Amen la palabra. Profundícense en la palabra y entiendan lo que Dios te está diciendo. Busquen la revelación de la palabra. Dejen cualquier cosa para buscar la palabra. Eso es lo que Jesús está diciendo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y después todo va a ser añadido. Todo. Las cosas a ustedes los van a perseguir. Ustedes no van a perseguir a las cosas. Todo les va a venir. Ustedes van a recibir las bendiciones de Dios.